Muy buenas noches. Les habla Isabel by His Grace con un mensaje para el pequeño remanentito del Señor, la manada pequeña en todo el mundo, en referencia a los días de las fiestas solemnes de Yahweh, nuestro Dios. Estas fiestas de septiembre y parte de octubre son de la mayor importancia para todo aquel que quiere ser parte del remanente del Señor, que sale para cumplir la voluntad del Señor, que sale de las ciudades, que sale del mundo, que sale del paganismo, que sale de todo para entregarse y consagrarse completamente a su Dios. Es hacer un nuevo pacto con nuestro Señor. Les invito pues para que escuchen este mensaje con todo cuidado y cumplamos las fiestas del Señor con todo amor. Estas son las instrucciones que recibió nuestra hermana Daisy Escalante. Recordemos que cada día solemne es de anochecer a anochecer del siguiente día. Con respecto de trompetas, que es el primer día del mes de Tishri, es un día solemne y es un sábado de reposo de gran solemnidad. Ustedes encuentran la referencia en los versos ahí anotados en todas las slides. Se celebrará el septiembre 19 del 2020. Ningún trabajo servil haremos. Es un día consagrado al Señor. Es un día de contrición y humillación delante del Señor. Porque empieza con él, con este día de trompetas, empiezan los 10 días de escrutinio del corazón. Debemos guardar 10 días escudriñando nuestros corazones, preparándonos para el día de expiación, que es el 10 de Tishri. Este 10 de Tishri es en septiembre, de septiembre 27 por la noche, y luego guardamos el 28, que es el día de expiación, todo el día hasta el anochecer. Este día debe ser de completa consagración, de escudriñamiento, de examinar nuestros corazones a la luz de la ley de Dios, a la luz de la Torá, de los libros de la ley de Dios dada a Moisés. Debemos meditar y debemos aprender todo lo posible de la ley de Dios. Estudiemos concienzudamente el libro de Deuteronomio en ese día, revisamos el Éxodo y los momentos en que fue dada la ley de Dios para su pueblo. Dediquémonos a escudriñar, dediquémonos a estudiar todo acerca de la ley de Dios, todo acerca del Santo Sábado, para que nosotros podamos dar una respuesta correcta a los que preguntan, o cuando estemos predicando el fuerte pregón, podremos predicarlo voz en cuello porque hemos estudiado los fundamentos. Que el Señor nos ha de ayudar para poder aprender todo esto. En Yom Kippur, que es el día de expiación, el 10 de Tishri, este 28 de septiembre próximo, desde el anochecer del día 27 hasta el 28 por la noche, son 24 horas, es un sábado anual de gran solemnidad. Está por demás decir, no se hará ningún tipo de trabajo que acostumbramos a hacer. La sierva del Señor dice, hablar palabra de Dios fiel y verdadera, sin mezcla alguna. Para los que hablamos la palabra, para los que predicamos, asegurémonos de que estamos hablando palabra de Dios fiel y verdadera, sin mezcla de pensamiento alguna. Debemos afligir nuestras almas delante del Señor, rindiendo el ser para que Cristo viva en nosotros por la fe. Debemos reconocer nuestros pecados, confesar ante nuestro Señor todas nuestras transgresiones y pedirle que nos limpie nuestro templo.
Debemos enmendar, si es posible enmendar algo que hicimos mal, debemos enmendarlo. Y debemos entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivir a nosotros mismos, pero en verdad no vivir para nosotros, sino vivir para Dios, para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Jure lealtad aunque se desplomen los cielos, jure lealtad a su Padre Celestial. Únase a Él indivisiblemente, pida ser sostenido por su mano y jure que usted no le soltará nunca más. Crea que ha sido perdonado, crea que le ha sido perdonado todo pecado porque usted los ha confesado y porque el Señor es bueno y perdonador. Cultive su amistad con el Señor. Estudie acerca del Señor. Conozca a su Señor a través de la Escritura. Aprenda a escuchar su voz en la palabra de Dios, en la Escritura y en la oración. Salga a la naturaleza. Alabe a su Creador. Pídale que pueda seguir sus pisadas. Pregunte, ¿qué más necesito hacer? Esta actitud es la que tenemos que tener para con nuestro Señor, de entrega total, voluntaria y de todo corazón. La fiesta de Sukkot, Cabañas, del 15 al 22 de Tishrei, octubre 2 al 10 de este 2020, es un sábado de reposo y sábado ceremonial. Es un sábado mayor, un High Sabbath. Hay 3 días enteros para preparar las cabañas, donde viviremos por 7 días. Estas cabañas deben hacerse por ramas, por palos, ¿verdad? Por cortadas de los árboles y hacer unas cabañas donde nosotros habitaremos por 7 días. Mas el 8º día, el 22 de Tishrei, el 10 de octubre de 2020 también es un sábado de grande solemnidad, grande solemnidad. Si han escuchado mis temas acerca de los sacrificios, nosotros encontraremos que el Shemini Atzeret es siempre el 8º día y es un día de gran solemnidad, es el día en que el Señor se presenta a sus hijos. Estos días son de fiesta, gratitud al Señor por su gracia concedida a nosotros. Si estamos en comunidad, debemos compartir entre todos los alimentos, debemos alegrarnos, debemos estar de fiesta, aunque en los corazones tengamos el dolor de la separación de los que quedaron atrás. Hermanos y hermanas, familia, amistades que no salieron de las ciudades y van a llevar el peso de lo que sufrirá el mundo. Debemos estar felices en estas fechas. A pesar de nuestro dolor, debemos alegrarnos porque el Señor nos pide que nos alegremos, porque esta fiesta es un símbolo de la última Sukkot, de las últimas cabañas, cuando nuestro Señor vendrá a recogernos. Con todo, el Señor desea que nos alegremos, pues, por la salvación que Él nos ha concedido, cantándole salmos, alabanzas, hosanas, que leamos los salmos y los cantemos, que los memoricemos. Podemos trabajar, hacer trabajo físico del 16 al 21 de estos días de cabañas, pero comer y dormir en las cabañas y por la noche del 21 estar listos para la celebración del 8º día. Debemos leer Nehemías concientizándolo para nosotros. Seamos cuidadosos al leer la experiencia de estos nuestros antepasados, ¿verdad? Hermanos judíos, hermanos israelitas, que fueron para reconstruir el templo y nosotros estamos saliendo para terminar la reconstrucción de nuestro templo, el templo sagrado de Yahweh, nuestro corazón. Después de nuestra fiesta de cabañas, tenemos el 24 de Tishrei.
el 12 de octubre de 2020. Este es un día muy importante, es una orden del Señor. El Señor desea que sea un día en que vistamos saco de silicio por 24 horas completas. Este saco de silicio es tela de, son costales que usaremos como sacos. Vestiremos ese saco 24 horas completas. El Señor está convocando a su pueblo para guardar este día de ayuno y silicio, súplica y ruego, porque vienen tiempos de prueba. Rogamos unos por otros. Este es un día de luto y ruego por los que estuvieron con nosotros y que ya no están. La cuarta parte del día la dedicaremos al estudio de la Torá del Señor y la otra cuarta parte del día para confesión y oración, consagración. Este es el día de hacer voto y consagración delante del Señor, humillados hasta el suelo, como Mardoqueo se tiraba la tierra en la cabeza, humillados al Señor. Hacemos voto al Señor de fidelidad y consagración, aunque esto signifique quedar solos humanamente. Debemos hacer memoria de las misericordias del eterno Dios para con nuestros padres, el Israel antiguo, en el desierto, y las maravillas de su poder para con ellos, y no olvidarlas, porque así la paz reinará y perdurará en nuestros corazones durante estos días de tribulación. Si recordamos lo que Dios hizo en el pasado, dice la sierva Elena de White, ¿verdad? No tendremos temor del presente. Pidamos ser corroborados que en nuestros caracteres, porque solo una norma de carácter alto y elevado puede sostenernos en la prueba. Que nuestro carácter revele el carácter de nuestro Jesucristo. Que nuestros corazones hayan sido corroborados. Oremos para que nuestros corazones sean conformados al corazón de su Hijo amado. Debemos orar y perseverar, buscando al Señor hasta que esto sea posible en nuestras vidas. Debemos leer y recordar las historias del Antiguo Testamento. Debemos estudiar, más bien dicho, los estatutos de Dios para con su pueblo, los fundamentos de nuestra fe entregados por Dios a su pueblo. Se leerá la ley de Yahweh, el Rey del universo. Debemos sentir y actuar en un solo sentir, así como estaba el pueblo de Israel en ese tiempo de la pronunciación de la ley de Dios, cuando levantaron los muros de Jerusalén. Y podemos leer esto en Nehemías 8:1. Desde el primer día, desde la luna nueva, ellos estaban allí de pie para escuchar la ley del Señor. Debemos tener ese espíritu de estar unidos para escuchar, para aprender, para poner por obra la ley de nuestro gran Dios. Debemos hacer como nuestros hermanos en el pasado con la reconstrucción de nuestro templo. Ellos allí de pie delante de Esdras, ¿verdad? Comenzaron a leer lo que Dios les había dado a través de Moisés. Leían de modo que se entendiera la lectura y la aplicaban a sí mismo. Los que leían con el sentido, les ayudaban al pueblo a comprender la lectura, y así debemos hacer nosotros ahora. Si tenemos personas a nuestro alrededor que están con nosotros, debemos leer la Torá, la ley del Señor, dándole el sentido, aplicándola a nuestras vidas. Todos debemos estar gozosos al entender las palabras del Eterno, como están escritas en Nehemías 8, del 11 al 12, Nehemías 18, del 18 en adelante.
Debemos leer todo esto, mis hermanos, es maravilloso. Vamos a estudiarlo y a comprenderlo, a asimilarlo, a vivirlo, porque ellos estaban en la reconstrucción de un templo físico y nosotros estaremos en la reconstrucción de un templo espiritual para nuestro Dios. Así como el pueblo se reunió para levantar los muros de Jerusalén con espada desenvainada, dice el Señor, así Él nos llama como un solo cuerpo bajo la cabeza que es Él, Cristo Jesús, nuestro príncipe Emmanuel. Con nosotros está Dios, un Salvador. Obremos, mis hermanos, seamos consagrados y hagamos esto. Cuando la ley se leía en ese tiempo, las personas se daban cuenta de cómo habían ofendido a Dios. Se daban cuenta de sus faltas, de sus pecados, sus transgresiones y lloraban. Sentían un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios, al punto que se despidieron de sus familiares porque se habían mezclado con naciones paganas. Los hombres dejaron ir a las esposas que habían adquirido en las naciones paganas. Mis hermanos, requirió de sacrificios, pero por seguir al Santo de Israel se negaban a sí mismos en todo. Hicieron pacto y lo firmaron todos. Vemos en Nehemías 9:17 en adelante. Y así nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, hacer un pacto con el Señor y despedirnos de todos, aún de nuestros amados y familiares que no quieren salir con nosotros, que no quieren entregarse al Señor. Tenemos que seguir al Señor. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Escritura. Y debemos sentir un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios, aunque en nuestros corazones haya dolor. Voy a relatarles el sueño de la hermana Daisy Escalante del noviembre 13 del 2017. Noten bien que es del año 2017. Y esto es para que nuestra fe en el espíritu de profecía de nuestra hermana pueda crecer y afirmarse en la roca, porque este sueño le fue dado desde ese año. Y es acerca de los acontecimientos que han pasado y acerca de lo que recién ha pasado y lo que estamos por pasar en estos meses que vienen. Así pues, yo les voy a relatar el sueño porque no sé cómo poder insertarlo aquí, así que lo inserté en los PowerPoints. Se los voy a ir leyendo y ustedes lo van a ir verificando. Y hermanos y mis hermanas, crean al espíritu de profecía, crean al Señor. Creed a sus profetas y estaréis seguros, dice la palabra. Bien, ella dice, amados, quiero contarles un sueño que el Señor me dio el 11/13 del 2017. En este sueño vi que había una mesa grande y redonda, y muchos trataban de entender los tiempos, pero era difícil porque cada uno interpretaba de una forma diferente. El tema en ese momento eran las trompetas. Entonces uno decía que estas trompetas habían sonado y que no iban a volver a sonar. Eso es lo que muchos dicen. Otros decían que había sonado y que iban a volver a sonar. Y otros que ni siquiera habían sonado y que todavía no sonaron. Todo esto era el tema de discusión en esta mesa grande, donde yo vi a aquellas personas que estaban allí sentadas y otros quedaban mudos, no sabían qué decir. En ese momento yo vi un ser grande acercándose, vestido de negro. Tenía una cuellera blanca y con una voz autoritaria les dijo, ineptos, ¿ni aún saben el tiempo en que viven? Luego se retiró con una carcajada gigante y se fue a un cuarto y de allí salió con un vaso lleno de un líquido rojo. Este hombre lo bebía feliz y pasó entre medio de ellos y se retiró. Cuando yo vi este ser quedé espantada. Yo quería que ellos lo vieran, pero solo yo lo veía.
Todos ellos estaban absortos en el tema de las trompetas, porque no lograban comprender lo que estaba viviendo el mundo. Mientras estaba pasando esta escena en mi mente, yo pensaba, ¿no serán estos los que enseñan al pueblo, al rebaño, pero que ellos mismos no están de acuerdo? Yo me extasiaba en esto. En ese momento apareció mi acompañante y me dijo, toma este rollo. Yo lo tomé, y cuando lo abrí decía, Apocalipsis 9:12 en adelante. Comencé a leer. Había unas letras grandes y doradas y yo comencé a leer. Después que lo leí, se me indicó que me iba al frente de estas personas que estaban en esta confusión, en esta mesa redonda, y comencé a leerles. Y cuando me paré enfrente de ellos y les leí, cuando ellos escucharon lo que yo les estaba leyendo, sus semblantes cambiaron de color. Ellos se horrorizaron y se levantaron de aquella mesa. Y estaban tan turbados que chocaban unos con los otros. Ninguno podía aceptar lo que habían escuchado. Ellos decían, ¿cuándo fueron? ¿Cuándo pasaron las primeras 5 y no nos fue revelado a nosotros? Nosotros no lo supimos. Ellos se preguntaban esto y estaban absortos en esa pregunta y estaban caminando de aquí para allá y de allá para acá. En esos momentos, uno de ellos que sobresalía en estatura a todos los demás, pasó de entre ellos y me miró y me dijo, ¿qué has dicho? Me preguntó, pero yo no le contesté. Sencillamente él siguió hablando y dijo, no, yo sé lo que digo, lo sabré primero y luego todos estos, y ellos lo pasarán al pueblo. ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? Siguió preguntándome. Este personaje se acercó a mí y trató de arrebatarme el rollo, pero mi acompañante apareció y le impidió. Luego, de allí fue llevada a un valle. Habían cientos o miles de personas, eran muchas, y mi acompañante me guió a un lugar alto y me dijo, lee. Entonces yo abrí el rollo y comencé a leer Apocalipsis 9 del 12 en adelante. Cuando lo leí me dijo mi acompañante, basta, es la hora. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas hasta que pase la indignación. Todos los que estaban en el valle, todos los cientos y miles de personas que habían allí, un montón de gente que había en aquel valle, que yo no podía, todos salieron y fueron camino a las montañas. Yo los veía como ellos subían, como si fueran hormigas, subiendo por las montañas. Mi acompañante me dijo, observa y entiende. Se me fue dado otro rollo, pero cuando lo abrí, allí era escrito Apocalipsis 8, del 7 en adelante. Esto era lo que había allí. Mis ojos se fijaron en Apocalipsis 8, 7, y cuando leí lo que allí decía, en ese momento se me pasó una película y vi como en Estados Unidos estaban pasando grandes calamidades y su caída era cada vez más y más y más y más grande, hasta que llegaba a una ruina indescriptible. Era algo muy terrible, era algo que no hay palabras para describir todo lo que realmente llegó a pasar. Un paréntesis, mis hermanos. Yo no sé si yo no podría saber una fecha cuando Estados Unidos empezó a caer, pero hace ya muchos años que empezó a caer, económicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente y en todo sentido, está tocando suelo. Y ahora toca en la segunda trompeta, toca las naciones europeas. Y dice, en aquella situación, en aquel momento cuando se estaba mostrando esto con referencia a Estados Unidos. Después leí Apocalipsis 8:8 y cuando terminé de leer, en esos momentos pasó otra película ante mí y vi como allá en Europa, desgracia tras desgracia llegaba y no cesaba. Ellos trataban de reponerse, pero no había forma. Era como si todas estas fueran maldiciones para esos lugares.
pero ellos, por mucho que luchaban y trataban de arreglar las cosas, no podían recuperarse. Yo seguí leyendo en el rollo y siguió Apocalipsis 8:10. Esta es la tercera. Nada más leer esto, empezó otra vez a pasar frente a mí como si fueran países. Estos países eran más pequeños, pero yo los veía que eran muy productivos. Son los países que siembran y que producen. Ellos sembraban muchas cosas, hacían muchas cosas. Luego transportaban todo esto a otros lugares y de repente llegó la devastación allí donde se encontraban. También comenzó una destrucción por diferentes lugares. La destrucción era formada por diferentes elementos que estaban en el aire, en el cielo, en la tierra y en el mar. Estaban tan devastados que en ellos reinaba una amargura en su espíritu. Otras cosas tan grandes. Era como si sintieran la muerte detrás de ellos, y por mucho que se esforzaban, no superaban las tragedias producidas por estos elementos. Después de esto pude leer Apocalipsis 8:12. Esta es la cuarta trompeta. Se me mostró el ecumenismo, todo el recogimiento de todas las religiones, como estaban llegando a comunes acuerdos. Esto afloró más y entró como una desolación en las iglesias de diferentes religiones, incluyendo la nuestra. El caos reinaba entre ellas. Vi como la luz que había en medio de las iglesias se fue oscureciendo hasta que no pude ver más luz en medio de ninguna. El ecumenismo había sofocado toda la luz. Cuando yo vi esto me alarmé y dije al ángel que estaba allí: ¿dónde está el verdadero pueblo de Dios? ¿Dónde está? No lo estoy viendo. ¿Qué está pasando con todo esto? No entiendo, explícame. En ese momento fui alzada al cielo y de allí veía el globo terráqueo. Mi acompañante me dijo: mira y ve. Cuando yo miré, vi esparcidas muchas luces por alrededor del globo terráqueo y pregunté: ¿dónde está el templo? Mi acompañante me dijo: ellos son el templo. Y aquí hago un paréntesis porque esto es algo maravilloso. Nosotros somos el templo del Espíritu del Señor. ¿Están ustedes notando, mis hermanos y mis hermanas, desde la enseñanza, desde el guardar de las fiestas y ahora en este asunto de las trompetas? Y ahora el Señor dice que somos el templo por medio de su ángel. Esto es algo maravilloso. Me quedé más tranquila, tan tranquila, a pesar de todo lo que había visto al principio, y pude respirar mejor. Estaba más calmada, pero seguía allí, suspendida, viendo la desolación de aquellas primeras 4 trompetas. Luego vi algo que me llenó de temor, nunca antes visto delante de mí. Delante de mi acompañante y yo, pasó volando rápidamente un ángel que no nos miró. Él iba presto en algún lugar y en su mano tenía una trompeta. Él la tocaba y fue al lugar que estaba designado para él. Se dio la vuelta y quedó mirando hacia nosotros. Y yo vi cómo abrió su mano y una llave cayó al vacío. Y mientras esta llave bajaba por el espacio hacia el globo terráqueo, éste exclamó con una voz muy fuerte: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los moradores de la tierra! Repitió el ¡ay! 3 veces. Entonces me acordé de lo que había leído en Apocalipsis, y al terminar de decir esto, vi cómo la llave llegó al suelo. ¿Y dónde cayó? Hizo un hueco muy profundo. Comenzaron a salir langostas que se parecían a un hormiguero revolcado sobre el suelo. Estas salían sobre la faz de la tierra. Comencé a ver cómo estas langostas, por donde quiera que salían, llegaban a los humanos y comenzaban a atormentarles.
Era tanto el tormento que ellos no encontraban dónde estar. Esta es la quinta trompeta, mis hermanos. Apocalipsis 9, del 1 al 12. Esta locura les producía enfermedades. Yo los veía a ellos que caían enfermos en los hospitales. Otros estaban en sus camas tomando varias pastillas para poder quitarse este tormento, para poder dormir anestesiados, porque ellos no querían vivir más. Otros sencillamente salían corriendo tratando de quitarse sus vidas por diferentes maneras. Pero estas langostas, a donde ellos llegaban, les hacían sufrir tantas agonías, y aunque ellos buscaban la muerte dejar de existir, no lo podían lograr. Para mí fue tan difícil aquella escena, fue tan grande mi agonía al ver todo esto. Pude ver que algunos eran personas que conocía del Evangelio. Estaba viéndolas en esa agonía, demasiado de grande. Entonces exclamé con llanto, porque no lo pude aguantar más. ¿Quién podrá librarse? Ayúdame, hazme entender. Esto es terrible, es demasiado. Y vino mi acompañante y me dijo, no temas, los hijos del Altísimo están seguros. Yo miré y vi a los templos vivientes, aquellas luces que había visto esparcidas por diferentes partes en el globo terráqueo, como clamaban y oraban día y noche porque las langostas querían llegar donde estaban ellos, pero por alguna razón no podían llegar a ellos, no podían. Estas langostas no podían atravesar una barrera que protegía a aquellos que clamaban y que gemían día y noche delante del Señor. Ellos sabían que tenían esa protección porque por alguna razón las langostas no podían llegar donde ellos se encontraban. Las personas no paraban de orar. Ellos no paraban de clamar día y noche. Mientras yo veía esto, mi acompañante me dijo, para esto hay plazo, pronto pasará. Y sabemos que fueron 5 meses, ¿verdad? Es lo que el Señor estableció para esta plaga. Y en el tema que sigue, ustedes comprenderán por qué es que sigue. En este momento, vi como las langostas se formaban como un gran ejército. Esto es lo que está pasando. Ellas estaban bien organizadas, hacían un ruido que estremecía todo a su paso. Todas estaban listas, esperaban una señal para seguir avanzando. Pero en ese momento, cuando estaba viendo todo eso, vi como una de ellas era más grande que todas las demás. Entonces me di cuenta que esta era la que las estaba dirigiendo. Mientras se me fue mostrada esta escena tan horrible, otro ángel pasó frente a nosotros con un gran sonido de trompeta, y del cielo salió una voz y dijo, es la hora de desatar los vientos. Yo me asusté y dije, ¿es la hora de desatar los vientos aún más de lo que están? Mi acompañante me dijo, llegó la hora. Yo me pregunté, ¿la hora de qué? Él me dijo, mira y observa. Entonces comenzó una gran matanza por el aire, por el agua y por la tierra. Esto no paraba. Parecía que todo iba a acabar y que no quedaría ni un mortal sobre la tierra. Vi a muchos muriéndose. A ellos la muerte les llegaba con fuego, con humo que subía. Había un olor que era muy asfixiante. Era como un olor de un volcán en erupción. Yo pensé que también iba a perecer, porque el fuego, el humo y el olor asfixiante pensaba que también me iban a matar. Pero mi acompañante en ese momento me dijo, hoy eres testigo de esto, observa. Me fijé más y vi que los que habían sobrevivido a tal mortandad seguían sin humillarse, estaban desobedeciendo la ley de Dios.
Ellos abiertamente estaban desobedeciendo. La humanidad no ha cambiado, ¿no es cierto? 5 meses y más de apuro, pero nada ha cambiado. La humanidad sigue igual. Todos esos 10 mandamientos maravillosos que Dios dejó no les importaba más en estos momentos. Ellos corrían a venerar a otros dioses, dioses de plástico, de madera, de cemento, de oro, de plata, que todos juntos no pueden ver, ni oyen, ni hablan, y que no los podrán salvar a nadie de aquella situación. Pero por alguna razón ellos seguían haciendo esto, y cada vez eran más malos. Cada vez se transformaban en algo más malo. Empezaron a atacarse unos a otros. Era como si fueran poseídos en aquel momento. Mi acompañante me dijo, esta es la hora. Un momento más seguirá y el gran yo soy la acabará. Justo después que me dijo estas palabras, amados, desperté. Mis amados y amadas, esta visión fue dada desde el año 1917. Y podemos ver que las trompetas han venido sonando en su tiempo preciso, anunciando las devastaciones que han sucedido hasta ahora. Esta última descripción del tiempo en que vivimos y la sexta trompeta, cuando ella identificó que había un líder en las langostas, es que estamos en este tiempo cuando está ya para sonar la sexta trompeta. Este líder, Apocalipsis 9:12 dice que es Abadón, el destructor. Y las calamidades que vienen son terribles, porque viene la gran matanza que quitará la vida a la tercera parte del mundo. El Señor es fiel, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido tan fiel a su pueblo que le ha advertido incansablemente del peligro y de la necesidad de ponerse a salvo. Si tú antes no habías hecho caso de los mensajes que el Señor nos ha dado por medio de la hermanita Daisy Escalante, yo te animo a que consideres, porque ya no hay tiempo. Septiembre es el último mes y termina el 28 de septiembre, la oportunidad para el pueblo adventista y todo cristiano que conoce. Al pequeño rebaño del Señor esparcido por todo el mundo, quiero decirle que nos esforcemos y seamos valientes, porque los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos, sino que serán destruidos para siempre. El Señor es nuestra fortaleza. Marchemos mirando al invisible. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Y nosotros hemos creído en nuestro Dios, glorioso Señor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre. Hemos creído en Él, en el sacrificio de nuestro Señor Yahshua, en la verdad del Padre y su Hijo. Seamos fieles y perseveremos hasta el final. Venga lo que venga, seamos fieles, tengamos una columna vertebral como la de nuestro Yahshua, fieles a su Padre, fieles a nuestro Padre. Y mis hermanos y hermanas, no sé si volveremos a conectarnos por medio de YouTube, pero quiero desearles que sean salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.